Bueno, para ver cómo ha operado el sistema de emergencia tras este terremoto, nos acompaña aquí el ex ministro de Defensa, Francisco Vidal. Muy buenas noches. Buenas noches, muchachos. ¿Qué se hizo bien en estos 4 años del gobierno del expresidente Piñera para que la respuesta de hace 2 noches haya sido mucho más satisfactoria que hace 4 años atrás? Yo creo que hay una labor del gobierno del presidente Piñera que se notó. Lo voy a situar en 2 cosas: en la reorganización del CHOA, que más bien tiene que ver con la Armada. Hay una ONEMI claramente mucho más ordenada. Se creó el nuevo protocolo que sitúa a las autoridades en distintos ámbitos. Creo que se hizo una buena inversión en equipamiento, insuficiente, pero muy buena inversión. Eso se lo asigno como un gran avance al presidente Piñera. Lo más relevante es la conciencia de la población. Entonces, todavía no dimensionamos que en 2 noches se han trasladado hacia la altura 2 millones de personas, sin ningún incidente. Pero se realizaron simulacros que también se criticaron. No, yo no lo critiqué nunca. El caso de muchas ciudades, pero particularmente en el norte, el ejercicio en Arica, en Iquique, en Antofagasta, obviamente que sirvió. Pero tú no basta con que entrenes a la gente, sino que mi impresión es que por primera vez la conciencia sísmica está completamente arraigada en la población chilena. Usted estuvo en la madrugada de ese 27 de febrero en la ONEMI, en el sitio del lugar. Haciendo la comparación, obviamente ahora viéndolo desde afuera de lo que estaba pasando, ¿cuál cree que es la principal diferencia entre la reacción ante esas 2 emergencias? La principal, bueno, hay varias, pero la principal, en mi opinión, porque le he dado mucha vuelta, es que tiene que ver que el mando central de la nación, el 27F, estaba en el contexto del cataclismo, dentro del cataclismo, por así decirlo. ¿Cómo así? Santiago, no sé, 881, ustedes se acordarán del terremoto de Santiago, y sin luz y sin comunicaciones. Eso obviamente dificultó mucho, mientras que antenoche el terremoto estaba en el norte. Entonces el mando central tuvo, afortunadamente, más las lecciones aprendidas, más las cosas que veíamos, una mucha mayor fluidez en la información, en la comunicación. El subsecretario Alegüe, el ministro Peñilillo, ordenando el despliegue de la gente hacia las alturas. Bueno, eso era imposible en la eventualidad que se lo tomó esa decisión el 27 de febrero. Había también protocolos distintos. La presidenta Bachelet esa vez fue directamente a la ONEMI, ahora no, se quedó en el Palacio de la Moneda. ¿Es lo correcto lo que se hizo ahora y no el año 2010? Que son situaciones distintas, porque la presidenta el 27 de febrero, dado la situación de Santiago, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo, me hubiera ido como presidente a la ONEMI, porque la verdad que era el único lugar donde se podía intentar algo en el marco de la crisis del sistema total, colapsado. Ahora, dicho generales después de la batalla, lo de antenoche me pareció muy pertinente. Hay otra diferencia también: las Fuerzas Armadas el 27 de febrero fueron utilizadas, por así decirlo, como mecanismos reactivos a los saqueos, mientras que la presidenta Bachelet, el ministro de Defensa, Jorge Burgos y Peñilillo Rodrigo, a las 2 de la mañana ya tenían el estado de excepción. Bueno, pero es una decisión política. Esa es una decisión política de firmar el decreto de estado de excepción. Esta vez fue 5 horas después de ocurrido el terremoto. Esta vez fue más de 24 horas, fue el domingo 28. Esa es una decisión política. ¿Hay políticas aprendidas? No solamente. Pero mira, yo para entender bien, porque todo este cuento del complejo del gobierno de Michelle Bachelet la vez anterior de no sacar a los militares a la calle, es un absurdo. ¿Fue un absurdo no sacarlo? Completamente absurdo, la tesis del complejo. Entre otras cosas porque lo más políticamente correcto, como se vio cuando las Fuerzas Armadas salieron a la calle en la zona afectada, era lo único que esperaba la ciudadanía: más agua, más comida. Entonces, o sea, descarto eso. Y yo creo que lo que aprendimos es que vale la pena ser preventivo. Y si bien no hubo saqueo ni Arica ni Iquique, decía el intendente hace como 1 hora, que lo vi en CNN, que hubo unos atisbos, pero la presencia de Fuerzas Armadas en la calle, en control del orden público, como fuerza pública, con estado de excepción mediante, disuadió.
Nuestra experiencia anterior es que reaccionamos, no disuadimos, reaccionamos. Y en esa reacción de todas las horas que pasaron con discusiones internas del gobierno, ahí el rol suyo fue decir, saquemos a los militares, y se encontró con una resistencia interna a tomar las decisiones finales. Otra tesis que circulan durante los últimos 4 años. Se la pregunto. No, muy bien, te la respondo por enésima vez, entre otros a ti. Nunca hubo una especie como de foro entre el ministro de Interior y de Defensa por un lado, me incluyo, y la presidenta por el otro, y jugamos a la mata. No. Nunca, mira, el sábado 28, cuando la presidenta volvió de su extenso recorrido, no tocamos el tema, pero desde el punto de vista de la Fuerza Armada, lo que dijimos es que ya nuestro subsecretario del Interior, Patricio Rosendo, ya estaba allá. Y él llamó a las 5, 6, 7 de la mañana. Pero como concepto, si uno quiere aprender de la historia, lo bueno de ahora, de Michelle Bachelet y el gobierno, es que tomó la decisión disuasivamente, preventivamente. La experiencia que nos dejó, por lo menos a mí, que es mucho mejor hacerlo como ahora, hacerlo reactivamente como lo hicimos el 27 de febrero, 28, 29, el 28 de febrero, el 27 de febrero del 2010. En ese sentido, usted también, y haciendo este análisis posterior, descarta esta existencia de este plan torrente de comunicaciones del ejército que sí estuvo siempre disponible y que no estuvo a disposición de la presidenta Bachelet. Es una equivocación. ¿Así es? Enorme, se quedó muy claro en la Comisión Investigadora, las dos. Porque el plan torrente comunica al interior del ejército y solo entre la unidad, el cuartel y las tropas en campaña. Es decir, tú no puedes comunicarte alternativamente, sustitutivamente, a la red normal y nacional con el plan torrente. De eso quedó clarísimo. No hubo una suerte de boicot, eso quiero decir. No, para nada, no. Ahí sí que yo me juego el pellejo. ¿Y qué aprendieron las Fuerzas Armadas en estos 4 años? ¿Qué diferencia hubo entre la disposición que había esa madrugada, que todos recordamos que no había helicópteros, que no había pilotos disponibles, un ejemplo muy sencillo, a lo que pasó ahora? El ministro de Defensa, Jorge Burgo, a los 20 minutos, en esta pasada, tenía ya material disponible de vuelo, helicópteros y aviones. Y eso se puede tanto entender en la Brigada de Aviación de Rancagua como en el Grupo de Aviación número 10. Yo me demoré 3 horas. Y eso se puede entender con que ahora hay un gobierno que acaba de asumir y no un gobierno que estaba terminando y que le tocaba liderar después 4 años. Mucho más práctico. Yo pregunté mucho más distinto. Desde el 27F, en las unidades de transporte aéreo y particularmente de helicópteros, hay una tripulación permanente, una especie como de posta de urgencia 24 horas. Antes del 27F, ¿por qué los helicópteros no pudieron levantar a las 6 de la mañana cuando la presidenta los pidió? Porque no había tripulación. En la base. Agrégale que los que quisieron llegar no podían llegar, porque estaba cortada la carretera hacia Pudahuel. O sea, todas las instituciones hemos aprendido, todas. Entonces, cuando yo le decía que Jorge Burgo se demoró 19 minutos, para ser exacto, en tener listo 2 Hércules C-130, 2 Caza 135, dotación de helicópteros, más la brigada de helicópteros del ejército en Rancagua, yo me acordaba que eso mismo me demoré 3 horas. Ministro, y en la situación que hay actualmente... Ciudadano, ex ministro. Exactamente. Estamos hablando del 27F, entonces me fui para allá en la mente. En la situación que hay ahora, no siendo usted ya ministro, más allá de que se haya actuado preventivamente para evitar saqueos, para mantener el orden público, ¿tiene sentido, por ejemplo, mantener durante 30 días el decreto de zona de excepción constitucional o probablemente podría ya en algunos días más levantarse ese decreto? Eso es una formalidad legal por los 30 días. Pero esto, como tú decías muy bien, Matilde, es una decisión política y práctica. Si tú tienes la situación de hoy día, que vamos a ver, parece que el 90% de la luz a las 12 de la noche, todavía es bueno mantener reforzado a Carabineros y PDI. Pero si la situación se normaliza, como suele ocurrir en estos casos, a la semana, a los 15 días, la presidenta tiene que tomar su decisión. ¿Había, más allá del tema del orden público, una necesidad de una decisión política de mostrar firmeza por parte de la presidenta Bachelet inmediatamente después de producido este terremoto? Ay, no estoy en su pellejo yo ahí, pero creo que todos, y los que están en el gobierno en primera línea ahora, aprendimos del 27F. También aprendió el gobierno del presidente Piñera. Incluida la presidenta Bachelet, también aprendió. O sea, yo creo que la experiencia que ella vivió, que yo soy testigo presencial, el 27 de febrero del 2010, fue un verdadero doctorado para superar la emergencia. Porque a ella, no voy a hablar de mí, a ella la pilló
en el peor momento de una autoridad y del nivel de ella como presidente de la República. Cuando tú no tienes nada de información, la comunicación es escasísima y contradictoria. O sea, por Dios, después de esa, la presidenta Bachelet tiene un doctorado. Bueno, hoy día la presidenta Bachelet hizo una crítica al gobierno de Sebastián Piñera, diciendo que nunca se habían comprado las sirenas en el norte, y el exministro Chadwick le responde de que es una mirada mezquina y un poco injusta. Claro, objetivamente Arica no tuvo sirenas, la presidenta hace esa mención, pero yo te diría que ustedes saben que yo soy de neutro, no tengo nada, digamos, pero creo que al final, en la mirada más larga, el país aprendió mucho. Y creo que el país, maldito sísmicamente, nuestro, que vamos a vivir con eso, yo creo que la lección aprendida por las instituciones, por las personas que ejercen el liderazgo, y particularmente por la población, o sea, ver en el canal de ustedes y en otro el desplazamiento de centenares de miles de personas sin incidentes, porque fíjate que uno de los temores que había antes del 27F era ante la alternativa de desplazar, ¿qué pasaba? Porque se acuerdan ustedes que hubo una emergencia en Concepción, Talcahuano 2007, 2006, e incluso hubo gente, no sé si muerto y herido, sí, claro, en el desplazamiento. En una alerta falsa. Yo creo que se ha aprendido mucho. Y la cultura sísmica de la población es lo que yo más valoro. Ciudadano Francisco Vidal, cuando hay una situación de emergencia como esta, y hay al menos denuncias, y escuchábamos recién al encargado de la zona, de especulación de precios, ¿puede regir el libre mercado en circunstancias como estas? Bueno, para un fanático sí, pues. A la escasez aumentemos los precios y los equilibramos. Para la decencia no corre el modelo neoliberal. Pero y me parece pertinente lo que dijo el general, que habían detenido a una persona porque estaba especulando a 8, 5 o 6 mil pesos el litro de agua. Ahora, el mecanismo, para no serlo arbitrario, es la denuncia ante el CERNAC, y veía en una nota a pie de página ustedes ahí que la Fiscalía había ordenado la detención de los especuladores. Bueno, en casos de excepción la ley es bastante más dura en todo caso. Con mayor razón. Ahora, ¿usted cree que debería cambiar la institucionalidad, que se debería crear un mecanismo independiente como un Servicio Nacional de Protección Civil independiente o un rango de ministerio además? No, yo creo que quedó bien instalado como corresponde que sea interior. Siempre ha sido interior, también el 27F. Lo que pasa es que ahora quedó acotado a un conjunto de ministerios bajo la conducción del ministro del Interior, subrogado por el subsecretario del Interior, en conexión con la presidenta de la República, la primera autoridad del país. No, a mí me parece que el sistema... A ver, yo estaba en el 27F, pero ahí faltaba los jefes de división que llegaran. Estábamos llenos de ministros. Yo mismo no tenía ninguna función. El ministro de Defensa del 27F solamente estaba para la eventual colaboración. Y mira mi colaboración, me demoré 3 horas en tener un helicóptero. Pero no tenía una función claramente establecida por protocolo. Todo interior. Todo interior. Y en ese sentido, ¿qué le ha parecido la actuación del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo? Que había asumido con muchas críticas, por eso lo pregunto. Objetivo yo, pero a mí me ha parecido estupendo. Además me gusta que una persona que era muy poco conocida hasta hace 25 días atrás tenga esta oportunidad de desplegar su talento, su responsabilidad, su prudencia, su discreción, porque les quiero decir que en los últimos 30 días, desde que fue nombrado, por abajo, por arriba, solapadamente, pero ¿cómo? Si tiene 40 años, ¿cómo? Si viene de Cabrero, ¿cómo lo va a hacer? No me vengan con cosas. Lo está haciendo estupendo y además va a haber más sorpresas todavía. ¿A qué se refiere con eso? De su eficiencia. ¿Pero por qué de lo su dice? Negociación política. Lo digo porque los críticos no se atreven frente a ustedes, frente a la televisión. Es una crítica solapada, es por abajo. No, pero ¿por qué va a haber más sorpresas? ¿Hay algo anunciado? Digo más sorpresa en el sentido de su capacidad política, de su capacidad negociadora con la nueva mayoría, etcétera. Ciudadano Francisco Vidal, ex ministro, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y ojalá que no tengamos 7-6, 7-8 de nuevo. No, esperemos que no. Ojalá que no. Muchísimas gracias. Ya, gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Así es, ya volvemos con regresamos. más en Resumen Ejecutivo.